El tema que vamos a compartir en esta noche, ahí lo tienen en las pantallas, dice 3 pecados que destruyen la iglesia. ¿Cómo es? 3 pecados que destruyen la iglesia. Si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿cuáles consideran ustedes son esos 3 pecados que destruyen la iglesia? ¿Usted qué me diría? A ver, escucho. Chisme, bueno, eso está muy bueno, eso es verdad. ¿Qué más? ¿Cómo? Disensión, o sea, los pleitos entre los hermanos. ¿Qué más? Anatemas, como cosas ahí ocultas. División. ¿Qué más? Ninguno me ha hecho los de hoy. 3. ¿Envidia? Sí, ese es uno también, ¿cierto? ¿Qué más? A ver. El que me lo diga le damos un CD. 3 pecados que destruyen la iglesia. Sin duda, todos los que ustedes han dicho son muy acertados y son destructivos. De hecho, cualquier pecado es dañino y es destructivo. Pero en el tema que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo nos habla de 3 errores que cometieron los judíos y que se convirtieron en 3 pecados que hicieron resbalar sus vidas y que hicieron resbalar a mucha gente. Esos 3 pecados son muy fuertes, tienen el poder de destruir la iglesia. De hecho, estas cosas han hecho un daño terrible en la iglesia al día de hoy. Ya verá que usted lo va a entender cuando lo veamos. Así que continuamos con nuestro estudio. Estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. ¿Estamos por ahí, amados? 17. Si no trajo su Biblia, ahí puede leer en las pantallas. Mira lo que dice el apóstol Pablo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. Ojo con esto. ¿A quién está hablando? A los judíos. Dice, te llamas judío, te apoyas en la ley, en la escritura, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Quiero leerle esos mismos versículos en la versión del lenguaje actual. Mira cómo los dice, para que podamos entenderlo de alguna manera más sencilla. Dice, algunos de ustedes dicen que con orgullo, diga conmigo, orgullo, son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes. Diga conmigo, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos. Se creen los dueños de la verdad y del conocimiento. En esta porción de la escritura, el apóstol Pablo está dirigiéndose especialmente a los judíos. Los judíos se creían muy espirituales porque Dios les había entregado a ellos la ley. Ellos pensaban que ellos eran mejores que las demás razas. De hecho, dentro de sus leyes y dentro de sus tradiciones,
Trataban de no involucrarse con las demás personas para no contaminarse, porque ellos eran el pueblo de Dios. Creían que tenían la capacidad de enseñarle a cualquiera acerca de Dios porque la conocían. Y lastimosamente toda esa percepción que ellos tenían, esas actitudes los llevó a cometer un pecado, y fue el pecado del orgullo espiritual. Diga conmigo, orgullo espiritual. El orgullo espiritual es un pecado muy dañino que tiene la capacidad de destruir no solamente la iglesia, sino cualquier persona. Y ese pecado se manifestaba en ellos de la siguiente manera, en 3 formas. Número 1, ellos creían que no necesitaban instrucción. Escuche esto. Ellos no creían que nadie tenía que enseñarles a ellos nada, porque ellos ya se lo sabían todas. ¿Cierto que sí? Pongamos esa analogía hacia nosotros, porque cuando nosotros llegamos a un estado espiritual como estos, tenemos grandes problemas. Cuando pensamos que ya sabemos lo que necesitamos saber, que ya no las sabemos todas, que no necesitamos que nadie nos enseñe, que no necesitamos que nadie nos corrija, que no necesitamos que nadie nos guíe, porque nosotros ya llegamos a donde teníamos que llegar. De alguna manera, el pecado del orgullo espiritual lleva a una persona a pensar de que ya, mejor dicho, se las sabe todas, las conoce todas, no necesita nada. El Señor Jesucristo tuvo que hablarle a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, porque la iglesia había entrado en esa situación, en un orgullo espiritual. Miren la condición de la iglesia, Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué decían ellos? ¿Somos qué? Ricos. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, un ciego y desnudo. El concepto que ellos tenían, ¿cómo se sentían ellos? Ricos y que no necesitaban nada. Y el Señor dice, ustedes son unos miserables, pobres. Imagínate cómo es esto. Cómo la iglesia puede caer en un pecado de orgullo espiritual. Esa era la primera manifestación del orgullo que tenían los judíos. Ellos creían que nadie les podía enseñar porque ellos ya lo sabían todos y que ellos eran los maestros, que ellos era para enseñarle a otros. Pero no solamente se manifestaba el orgullo espiritual de esa manera, sino que la Biblia nos muestra que ellos menospreciaban a los demás, porque cuando tú entras en un estado de orgullo espiritual, empiezas a compararte con las demás personas. Y ellos empezaron a menospreciar a los demás porque los demás no tenían ese conocimiento, los demás no tenían esa ley. Esa ley nos la dio a nosotros Dios, los demás no conocen nada. Y tenían un concepto de superioridad que alejaba a las personas en vez de acercarlas. Mira lo que dice en Lucas capítulo 18, versículo 11, que nos deja ver un poco de cómo era el movimiento en aquella época. El fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? ¿Con Dios? ¿Oraba a Dios? ¿Qué dice? Oraba consigo mismo. ¿Cómo estaría envanecido? Imagínate. De esta manera, Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones. Yo no soy como los otros injustos. No soy como esos adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué le parece? ¿Le parece que había orgullo espiritual? Claro. Mire el concepto que tenía de sí mismo y cómo estaba menospreciando a las demás personas. Yo no soy como esos. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Pregunto yo, ¿está mal ayunar 2 veces a la semana? ¿Está mal dar diezmo de todo lo que se gana?
¿Cuál es el problema que tenía este personaje? Su orgullo espiritual y cómo estaba menospreciando a las otras personas. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, porque soy pecador. ¿Cuántos ven una actitud diferente? Pero dice que el publicano, estando ¿qué? Lejos. Así que el orgullo espiritual se manifestaba en el concepto que ellos tenían de sí mismos: somos los judíos, tenemos la ley, nos la sabemos todas y no necesitamos de nadie. Segundo, menospreciando a los demás: no somos como estos, no somos como aquellos pecadores gentiles que no conocen a Dios, somos mejores que los demás. ¡Qué peligro! Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, si nos descuidamos, podemos entrar en este pecado. A decir: ya no somos como esos mundanos, como esa gente de afuera que no conoce a Dios. La tercera forma como se manifestaba ese primer pecado era que ellos rechazaban el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo, porque pensaban que ya eran salvos y que no tenían que arrepentirse, ¿cierto? Ellos rechazaron el mensaje de Jesús, porque para ellos ya estaban listos, ya estaban salvos. Mire lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 16 con respecto a eso. Cuando algunos maestros de la ley, que eran fariseos, vieron a Jesús comiendo con toda esa gente, les preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con gente de mala fama? Jesús los oyó y les contestó: los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Y yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. No es que ellos fueran buenos, sino que se creían buenos. El orgullo espiritual que ellos manejaban hizo que ellos tropezaran en Dios. Hoy en día, si nosotros no tenemos cuidado, podemos entrar como iglesia o como persona, miembro del cuerpo de Cristo, a manejar un orgullo que destruye la iglesia. ¿Por qué destruye la iglesia? Por dos cosas. Número uno, cuando tú eres una persona que entra en el orgullo espiritual, te estancas, porque dejas de crecer. Cuando tú piensas: no, yo ya sé esto, ya esto lo manejo, yo ya no tienen que enseñarme. Una vez una persona nueva que venía a la iglesia le preguntó a un líder y le dijo: ¿yo por qué usted no lo veo los jueves por allá? Me dijo: no, lo que pasa es que yo ya, lo que el pastor está hablando, yo ya lo manejo, yo ya lo sé. Entonces él me preguntó: pastor, entonces cuando yo ya conozco un poquito más, ya no tengo que venir los jueves. Dije: no, jamás. Entre más nosotros conocemos, más necesitamos, más necesitados somos de Dios. Así que el orgullo espiritual nos estanca, y el orgullo espiritual impide que nosotros podamos crecer, ganar a otras personas, servir a otras personas, porque las menospreciamos. Tú no puedes ganar a alguien a quien menosprecias, porque con la actitud del orgullo espiritual lo único que se hace es alejar a la gente lejos de acercarla. Dice la Biblia, Mateo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gusta como lo dice esta versión, Palabra de Dios para Todos. Dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Los que qué? Los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Aquellos que, lejos de decir: yo ya sé, yo ya no necesito, a mí nadie me tiene que corregir, no es así como están diciendo, que no tiene un espíritu enseñable. Lejos de eso dices: yo necesito, soy un necesitado,
Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Mira cómo lo dice esta otra versión. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Levante su mano y diga: yo necesito más de Él. ¿Amén o no? Miren, los judíos ya no estaban dependiendo ni siquiera de Él, estaban dependiendo de lo que sabían, de lo que tenían. Dios quiere que cada día nosotros podamos decir: Señor, yo te necesito más. La Biblia dice: si alguno piensa que sabe algo, no sabe nada. Y si alguno quiere ser sabio, dice la Biblia, hágase ignorante para que pueda llegar a ser sabio. ¿Cierto que sí? Dice la Biblia eso, ¿no? Hágase ignorante. Si usted piensa que sabe algo, no sabe nada, no sabemos nada. No sabemos nada y cada día necesitamos más de Dios. El orgullo no solamente echará a perder tu vida, sino que dañará a las personas que están a tu alrededor. Segundo error que cometieron y que se convirtió en su tropezadero y que se convierte en un pecado que destruye la iglesia. Mire, Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Diga conmigo: enseñas. Dígalo: enseñar. ¿Qué hacían ellos? Enseñar a otros, pero no se enseñaban así. Dice: tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lo que nos muestra el apóstol Pablo y lo que él les está escribiendo a los judíos era que ellos hacían algunas cosas como esto: enseñaban, predicaban, decían y decían cosas correctas, enseñaban cosas que eran verdaderas, predicaban la verdad, pero el problema es que ellos no estaban practicando lo que estaban predicando. Le dijo: tú que enseñas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Les dice el apóstol Pablo. Tú que dices que no debemos de robar y robas. No tiene sentido decir una cosa y hacer otra. Eso los estaba llevando a cometer el segundo error y el segundo pecado que destruye las iglesias, y es la hipocresía espiritual. ¿Cuál es el primer pecado? El orgullo espiritual. Yo ya sé, yo no necesito, los otros son peores que yo soy mejor que otros. El segundo pecado es: yo hablo muy bien, yo enseño muy bien, digo las cosas correctas, pero no vivo lo que estoy hablando y me convierto en una persona hipócrita. Mateo 23, versículo 2, Jesús decía lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. ¿Cierto que sí? Porque lo que le están enseñando es verdad. ¿Cierto que sí? Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos
ni con un dedo quieren moverlas. Querían hablarle a la gente, enseñarle a la gente, tenemos la verdad, nosotros somos el pueblo de Dios, escúchennos. Pero ellos no estaban viviendo el mensaje, la hipocresía. Y ese estilo de vida, donde mis palabras no concuerdan con mis hechos, lo que hace es generar un daño terrible, porque la Biblia dice que por causa de ese comportamiento que ellos estaban teniendo, el nombre de Dios estaba siendo ¿qué? Blasfemado. Cuando nosotros como cristianos hablamos bonito, predicamos, decimos cosas de la Biblia, sabemos las cosas correctas, pero no las vivimos, cometemos un daño tenaz, sobre todo a la gente que nos está viendo. Le voy a decir los daños que cometemos. Número 1, los incrédulos, la gente de afuera, nos critican por la hipocresía y creen que todos los creyentes son iguales. ¿Cierto que sí? Ellos no vienen a decir, no, es que este sí y este no. Ellos, después de que allá afuera ven una persona que es hipócrita, que habla bonito pero actúa feo, dice, sí, por eso yo no voy por allá, porque así son todos los cristianos, son una manada de hipócritas. ¿Sí o no? Es el concepto. No solamente que los incrédulos hablan mal de los cristianos, sino número 2, los incrédulos empiezan a blasfemar y a hablar mal de Dios y de su palabra. Dice, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado. Porque ¿cuántos saben que nosotros estamos representando, somos embajadores, estamos llevando la presencia de Dios? Dice, los que invocan su nombre, los que llevan su nombre, esos somos nosotros. Y cuando llevamos su nombre, lo que hacemos nosotros equivocado hace que la gente blasfeme del Dios que nosotros tenemos. Cuando David pecó, ¿qué le dijo Dios? Por cuanto con lo que has hecho hiciste blasfemar del nombre mío, esto vendrá sobre ti. La blasfemia contra el Señor. La gente se aprovecha para hablar de Dios cuando ve la hipocresía de los creyentes. Número 3, el creyente pierde toda autoridad. Cuando tú hablas de una cosa, pero no la vives, y las personas empiezan a notarlo, porque tarde o temprano eso empieza a salir. La gente te escucha, pero ya no te cree. Y pierdes total autoridad. Es como un papá que le diga a un hijo, mijo, no fume, que eso es más malo. No fume. ¿Usted por qué está enojado? No sea tan bravo. Hermano, cuando nosotros no estamos viviendo lo que estamos predicando, perdemos toda autoridad, nuestras palabras no sirven, no valen, no tienen fuerza, no tienen poder. Y traemos un descrédito a la iglesia. Todos los creyentes sufrimos por las cosas que pasan. ¿Cierto que sí? Porque cuando vemos esas noticias como las que vemos en la televisión, de los pastores que roban, que violan, que hacen cosas, sabemos lo que al otro día la gente va a decir de quién. De solo del pastor. ¿Qué van a decir? Véanlos. Vea a sus pastores, vea a sus cristianos. Y ahí en la casa se aprovechan los incrédulos, los familiares, y dicen, allá siga dando papaya usted allá, así, va, que lo sigan robando, véanlos. Porque eso lo único que hace, esa hipocresía que se maneja en el cristianismo, lo que ha traído es un descrédito. La gente ya no cree en las iglesias, ya es muy difícil encontrar oídos receptivos a la palabra del Señor por causa de esos tipos de malos testimonios. Así que hace un daño terrible. Así que ahí están esos dos pecados. Número 1, ¿cuál es? El orgullo espiritual. Número 2, la hipocresía espiritual. Número 3 y último, Romanos 2, 25 al 29. Leamos estos versículos. Pues en verdad, la circuncisión, diga conmigo, circuncisión. La circuncisión aprovecha si guardas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Versículo 27, esto parece un trabalengua, ¿cierto? El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero no es judío, escuche que aquí está el secreto de estos versículos para entender. No es judío el que lo es exteriormente, diga conmigo exteriormente. Otra vez, exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, diga otra vez, exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, diga conmigo interior, diga conmigo exterior, interior. Según Pablo, ¿quién era el verdadero judío? ¿El que lo era en el exterior o en el interior? En el interior. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es en la que se hace en el prepucio, sino la que se hace en el corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó el rito de la circuncisión. La circuncisión se le practicaba a los varoncitos, a los bebés. Consistía, ¿cierto?, en quitar el prepucio, ¿cierto?, hacerle una circuncisión allí. Y era una señal visible, ojo, una señal visible de un pacto que Dios había hecho con Abraham. El pacto con Abraham. Entonces, a través de ese simbolismo, por así decirlo, de esa señal exterior visible, ellos decían que tenían un pacto con Dios, ¿cierto? Entraban en un pacto con el Señor. Esa señal tenía mucha importancia para ellos porque era una manera exterior de expresar la relación interior. Diga conmigo, manera exterior de expresar una relación, un pacto interior que tenían con Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. Es como un anillo. Un anillo es una señal ¿de qué? De un pacto que tú hiciste con una persona. ¿Cierto que sí? Y esta señal, o este anillo, es una señal externa. Toda la gente lo ve y cuando te miran la mano ya ves y dice, este es casado, ¿cierto? Este ya entró en pacto, tiene un pacto, ¿cierto? Tiene una relación de pacto con otra persona. Pero lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo dice, de nada les sirve a ustedes tener un anillo cuando ustedes por dentro están violando ese pacto. Llevar un anillo para mostrarle a todo el mundo que tienen un pacto que están violando, de nada sirve. ¿Para qué mostrarle a todo el mundo que tienes un anillo cuando por dentro sabes que estás con una relación quebrantada? Ellos habían llegado al punto de cometer este pecado que yo le voy a llamar hoy la superficialidad espiritual. ¿Cómo es? Superficialidad espiritual. La palabra superficial, me gusta como lo dice en el diccionario, dice, es algo que se encuentra en la capa. Eso significa superficial. Algo que está en la capa, en el exterior de una cosa, sin avanzar en profundidad. La religión que ellos tenían era una religión que estaba, ¿dónde? Afuera, de capa, de exterior, ¿cierto? Sin profundidad. Dice, un sujeto superficial solo está interesado en las apariencias. No juzgan las cosas por su esencia, sino por su aspecto. No le importa la esencia, le importa el
aspecto. Entonces ellos llevaron esto a lo exterior. Una fachada, una apariencia, como una nevera desconectada. Por fuera se veía bien, pero por dentro todos los alimentos estaban podridos. ¿Están entendiendo, amado? Y ellos decían, pero tenemos la señal, tenemos el anillo, somos el pueblo, exteriormente somos los que mostramos. El aspecto de nosotros es el aspecto de los que tienen un pacto con Dios, pero por dentro del pacto estaba dañado, no había nada. Todo era superficialidad, todo en la capa, nada adentro. La Biblia nos dice en Mateo 23, versículos 5, leamos allí, dice, antes hacen todas sus obras para hacer ¿qué? Vistos por los hombres. Eso es lo que les preocupaba a ellos, cómo los veían las personas, ¿cierto? Entonces pongámonos la falda larga, el pelo largo, la lengua larga, para mostrar de que somos verdaderos cristianos. Y nos preocupamos por el exterior, y afuera damos una apariencia de que somos espirituales, pero la cuestión es, ¿cómo está la cosa por dentro? ¿Cierto? Superficialidad espiritual, un pecado tenaz. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Me gusta como lo dice la otra versión porque lo entendemos más fácil. Dice, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Diga conmigo, aspecto exterior. Por eso escriben frases, mira lo que hacían los judíos. Escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero, esas eran las filacterias, y se las ponen en la frente, en los brazos, versículos de la Biblia por todo lado, por fuera. Hoy en día no hay versículos, pero la camiseta aquí, soy cristiano, soy hijo de Dios, y por acá adelante, ¿cierto? Todo ahí. Y se las ponen en la frente, en los brazos, cada vez hacen más grandes en esas cajitas, y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Ellos querían impresionar a la gente con su apariencia, con su aspecto, con su señal, con la circuncisión, con todo lo que estaba afuera. Y cuando vino Jesús, Jesús les tiró bien duro, porque ese era un pecado que estaba haciendo tropezar sus vidas y el de la gente. Jesús les dijo, fariseo ciego, Mateo 23, 26, limpia primero, versículo siguiente, pongamos allí, dice, limpia, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? Fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Pon la siguiente imagen. Así se mostraban ellos por fuera. Eso es lo que el Señor le dijo, ustedes por fuera se ven así. Esa es la religión de ustedes, una religión de exterior, una religión de apariencias, una religión de vestidos, una religión de cosas externas. Así se ven ustedes por fuera, pero yo que los miro por dentro, pon la siguiente imagen, dice, así están ustedes por dentro. Y la pregunta es, hermano, si usted se fuera a tomar un juguito, ¿qué le interesaría más a usted? ¿Que estuviera limpio por dentro o por fuera? Los dos, ¿cierto? Pero hermano, preferiblemente que esté limpio por dentro, ¿cierto? Que es donde está el contenido,
que es donde está la esencia, que es donde está la importancia. Y el Señor les dice, fariseo ciego, versículo siguiente, limpia primero lo de dentro del vaso. Ojo, que trabaje ¿dónde? Adentro, adentro. Porque hermano, cambiarse la ropa es muy fácil, ponerse una corbata, cualquiera hace eso. Cualquiera se pone una falda larga, cambiar de ropa es fácil. Cambiar el corazón, adentro donde está la cosa, la esencia, allí, donde solamente Dios puede conocer lo que pasa. Allí es donde está el coso. Y dice el Señor, ojo, con la superficialidad espiritual, con el pecado de la apariencia, con estar tratando de aparentar y de demostrar lo que ustedes en realidad no son. Limpien primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, Dios quiere algo, ¿cierto?, integral, tanto adentro como afuera. Versículo siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Acuérdate que para estas personas era muy importante lo que dijeran ¿quiénes? Los hombres. Para una persona que vive en una superficialidad espiritual, lo que le importa es cómo le ven los demás, el concepto que tengan los demás, tratando de impresionar a los demás. Ojo, por dentro están llenos de huesos de muertos secos y de toda inmundicia. Versículo siguiente. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta hipocresía o esta superficialidad y estos pecados hacen daño, porque cuando tú tienes una religión de superficialidad, te dejas de preocupar por lo que es importante y te empiezas a concentrar en los detalles. Amén. Como dijo el Señor Jesucristo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Cierto que sí? Se preocupan por detalles, que por la falda, que por el arete, que por el maquillaje, que por el pelo, que por la corbata, que porque alzó, se arrodilló, no se arrodilló, cómo se viste, por cosas sin importancia. Y las cosas verdaderamente importantes las descuidan. La iglesia pierde el enfoque y entonces se le convierte en una religión donde se convierte en ritos y tradiciones, pero la esencia de la devoción a Dios no está. Así que ahí están esos tres pecados que enumera el apóstol Pablo. Hablándole a los judíos les dicen, ojo, porque ustedes son orgullosos espirituales. Ustedes enseñan, hablan y dicen cosas muy bonitas, pero no están haciendo nada. Y ustedes solamente les preocupa a los de afuera y están descuidando lo de adentro. Tres pecados que estaban destruyendo, que los hizo resbalar y caer. Tenemos que revisarnos nosotros, porque a pesar de que eso pasó hace mucho tiempo, la pregunta es ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Hay orgullo espiritual en nuestra vida? Somos personas que hablamos una cosa pero actuamos de otra manera. Estamos viviendo una religión de apariencia o de esencia. Porque si no, esos pecados nos van a destruir a nosotros y van a destruir a toda la gente que está a nuestro alrededor. Vamos a dañar, la gente no va a venir, vamos a estancar la iglesia, nos vamos a estancar nosotros, vamos a hacer resbalar a muchos para que no lleguen a Jesús, porque son pecados que impiden que mucha gente se acerque. Si esas cosas están en nuestras vidas, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que revisarnos y tenemos que cultivar entonces todo lo que es contrario. ¿Qué es lo contrario del orgullo, iglesia?
¿La qué? La humildad. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí que hablo en lenguas. Aprendan de mí que hago milagros. Aprendan de mí que resucito muertos. Aprendan de mí que camino sobre las aguas. Aprendan, muchachos, cómo multiplico panes y peces. ¿Qué les dijo? Aprendan de mí que soy manso y humilde, y entonces hallarán descanso para su alma. Hay que cultivar la humildad, la capacidad que podamos tener de reconocer de que no somos nada sin Dios, de que todo lo que somos es por su gracia, por su misericordia, que sin Él estamos perdidos y nada podemos hacer. Amén. Lo contrario de la hipocresía es la integridad. Integridad es cuando lo que yo digo va de acorde a lo que yo hago. Soy el mismo, no importa de dónde esté. Soy igual, soy real. No significa ser perfecto, significa ser sincero, ser real. Así como tú eres en casa, eres aquí, eres en toda parte, eres la misma persona. Y lo que tú hablas, lo vives. O si no, no hablas, ni enseñas lo que no vives. Amén. Y lo contrario de la superficialidad es la profundidad, donde Dios quiere que nosotros podamos no vivir una religión de exterior, sino algo íntimo, algo profundo con Dios, real, donde lo que más importa no es lo que los otros están viendo, sino lo que solo Dios puede ver, y es lo que yo estoy cuidando. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Humildad, integridad y profundidad. Amén.